Continuamos las entrevistas con Juan Ignacio Cafiero. Exactamente. Que participas en el concurso 34 para ser juez de primera instancia, en el 42 para ser fiscal y en el 43 para ser defensor, todos en el fuero penal, contravencional y de faltas. Exactamente. ¿Qué te ha llevado a presentarte estos concursos y ocupar eventualmente alguno de estos tres roles, defensor, fiscal o juez? Bueno, perfecto. Es verdad que me anoté en los tres concursos, pero tengo mi vocación. Es decir, si tuviese el privilegio de poder elegir, elijo la defensa. Es decir, si la pregunta va dirigida a saber cuál es mi opción es esa, la digo expresamente. Y elijo la defensa por mi formación no solo personal, sino también profesional. Yo soy un convencido de la necesidad de humanizar el proceso penal, de reconocer que detrás de toda infracción a la ley penal o a la ley contravencional también existe o subyace un conflicto que es social o humano. La realidad de la ciudad de Buenos Aires nos muestra claramente ejemplos de estos. Por ejemplo, en el caso de las usurpaciones, existe como trasfondo un derecho constitucional a la vivienda digna que el Estado no ha podido o no ha sabido satisfacer. Por ejemplo, en el caso de las contravenciones, para cambiar un poco la temática, sobre todo las contravenciones que se refieren a la utilización del espacio público, también se ve muy claramente este trasfondo social, por ejemplo, la oferta de sexo en la vía pública, el caso de los vendedores ambulantes, la cuestión vinculada a la protesta, a la criminalización de la protesta social, para llamarla de alguna manera. En todos ellos hay un trasfondo. En los primeros hay una persona que trabaja de manera informal y que no hace otra cosa que buscar su sustento. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque considero que todas estas cuestiones, todo este trasfondo, debe ser valorado por el sistema penal. El afianzamiento de la justicia, según lo establece el preámbulo de la Constitución, no se logra con una mera aplicación técnica de la ley penal. La aplicación de la ley penal, considero, por lo menos esta es mi opinión, tiene que valorar y tiene que tomar en cuenta estas cuestiones, este conflicto subyacente. Además, porque el valor justicia se tiene que vincular a otro valor que es muy parecido, que es la justicia social, que es un valor de rango constitucional. Está expresado tanto en la Constitución de la Nación como en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y no puede alcanzarse el valor de la justicia social si existe un sector desprotegido de la sociedad, un sector que históricamente ve insatisfechos sus derechos constitucionales y además se lo persigue, bueno, penal o contravencionalmente, muchas veces quizá, bueno, esta es mi lectura personal, de alguna manera un poco irracional. Considero que mi vocación está del lado de la defensa, porque del lado de la defensa, y sobre todo la defensa pública y gratuita, se puede trabajar codo a codo con estos sectores más desprotegidos para velar por la protección de sus derechos constitucionales. Como dice Ferraioli, la defensa pública y gratuita es la metagarantía, es decir, no existe un Estado que pueda garantizar seriamente los derechos constitucionales de una persona si no ofrece un servicio gratuito de defensa de sus propios derechos. Es por eso que mi vocación está más orientada a la defensa pública, tanto de los sectores más vulnerables de la sociedad como aquellos que quizás no pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero el hecho de estar como imputados en una causa, el hecho de estar perseguidos tanto penal como contravencionalmente, los transforman en vulnerables porque tienen sobre sí el peso de la persecución estatal. Básicamente,
esa es mi postura y es por lo cual me inclino hacia la defensa. ¿Por qué me anoté en el concurso de fiscal? En el concurso de juez, perdón. Porque no observo incompatibilidad en mantener estos principios y ser juez. Creo que hay ejemplos claros en la ciudad de jueces que mantienen principios de protección de los derechos sociales, bueno, y son jueces. Y bueno, desde el punto de vista del fiscal, la verdad que me pregunté en el momento que me anoté en los concursos, digo, me pregunté si no parecía un poco incoherente. Bueno, en definitiva, yo trabajé en Fiscalía, trabajé algunos años, empecé en Fiscalía General con Mandalunis, después me pasé a una Fiscalía de primera instancia y bueno, después pasé a trabajar en la jurisdicción, en la judicatura. Habiendo trabajado en la Fiscalía, me di cuenta de que, bueno, también trabajando con creatividad se pueden hacer valer todos estos principios que acabo de nombrar. Lo que pasa es que, en definitiva, el rol natural para ejercer y para proteger los derechos es la defensa pública. Doctor, yo por un tema de vocación y planteado como ha planteado usted su vocación hasta ahora, me gustaría plantearle una situación hipotética y ver cuál es su opinión en torno de esta situación de la vocación por fiscal o defensor. Perfecto. Y la situación hipotética sería, y usted elija de qué lugar quiere estar, si quiere ser fiscal o si quiere ser defensor. Descubrimos, como nos ha pasado muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires, una organización de trata de personas que, sobre pretexto de un taller clandestino, explota a una serie de inmigrantes en extrema situación de vulnerabilidad, y donde esta persona los explota es un poderosísimo empresario que tiene miles de euros en maquinarias, y estoy hablando de un caso real, no lo estoy inventando acá, y da la situación que esta persona, porque no quiere además, y es parte de algún modo de su abuso del sistema democrático, del sistema donde vive, este súper empresario que explota a esta gente, decide hacer uso de la defensa pública. Y a la vez tenemos un fiscal investigando estos hechos que tienen a toda una serie de personas sometidas en esta situación. Y este mismo ejemplo lo podría dar en casos de pedofilia, explotación sexual, lo podría dar en casos de juego clandestino. En ese caso, su vocación, ¿por cuál de los dos lugares se inclinaría? ¿Por la de la defensa o por la del fiscal que tiene que avanzar en la investigación de estos hechos y ver si realmente es así la situación que yo le estoy planteando, ¿no? Caso hipotético, no quiero tampoco vulnerar el principio de inocencia de esta persona, a lo mejor es inocente todos estos cargos que a priori le estamos formulando. Bien, entiendo la pregunta. Lo que yo considero es que más allá de la gravedad de los delitos, porque soy un ser humano y tengo sentimientos, y así como no me gusta ver sufrir a las personas, cuando este empresario viene a la defensa oficial y busca protección de sus derechos, como bien usted lo dijo, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y ese es un valor importantísimo, no solo para el imputado, para la sociedad en su conjunto que quiere saber qué fue lo que pasó. Por lo tanto, creo que el rol, en ese caso, de la Defensoría Oficial es un rol, no sé si decir que es más importante que el rol del fiscal, porque es el que va a controlar la legalidad del procedimiento. Es el que va a plantear los frenos a cualquier necesidad o intención de quien persigue, sea fiscal o sea querella, cualquier pretensión que exceda
o que sea exagerado, o que sea una intención motivada por los medios de comunicación o por alguna cuestión política. Por eso considero que el rol de la defensa, incluso en esos casos, y creo que muy bien en esos casos, es absolutamente fundamental. Gracias. Gracias. Desde su lugar de posible juez sentenciante. Sí. A ese lugar va a enderezar esta pregunta. Sí. Hay una frase de Lord Keynes que dice que aquellos juristas que se consideran exentos de ideología generalmente son esclavos de algún filósofo difunto. Sí. Como juez, ¿cómo ve? En realidad es una paráfrasis, él lo aplica a los economistas, yo lo parafraseo a los juristas. ¿Qué opina? Bien. Mientras la ideología no la confundamos con ideología política o partidaria, me parece que un juez tiene una filosofía, una posición frente al derecho, una visión del derecho. Y por eso dije al principio, no me parece que se alcance el valor justicia con una aplicación meramente técnica y fría de la ley. Cada juez tiene que poner su pasión, su visión de las cosas y sobre todo su visión de la realidad. Cada juez tiene su experiencia, tiene sus condiciones técnicas y eso y es una persona y tiene valores y principios. Y creo que un juez que resuelve sin respetar sus valores y principios es como cualquier otra persona que actúa sin valores y sin principios. No sé si está respondida la pregunta. Gracias. Menos filosófica, porque hasta ahora fue tan bueno todo el debate, pero le quiero preguntar, porque usted es secretario actualmente. Soy secretario de un juzgado, sí. Perdón, no lo dije, pero... La aplicación del Código Procesal Penal hasta el momento, digamos, ¿cómo lo ve el de la Ciudad de Buenos Aires? Estoy diciendo, ¿no? Si haría críticas, ¿qué experiencia recoge hasta ahora de la aplicación del Código? Bueno, perdón que le dé las espaldas, pero no puedo. A alguien le voy a tener que dar la espalda. Bueno, la aplicación del Código Procesal, en general yo la veo bastante satisfactoria, aunque hay algunos aspectos con los cuales yo no concuerdo. Hay un aspecto que para mí es fundamental porque además permite empezar a discutir un cambio de paradigma en el proceso penal, que es la posibilidad de mediar en materia penal. Creo que eso, tanto de la Fiscalía, y ahí tiro flores a la Fiscalía, como tanto de la Defensoría y algunos jueces, se ha trabajado bastante bien en ese tema. Lo cual permite, y esto digo, cambio de paradigma, porque el paradigma tradicional es el proceso con un efecto retributivo, es un proceso que termina en una forma binaria, condena o absolución. Con la mediación se permite una salida alternativa. Eso me parece que ha rendido muchísimos frutos y es algo en los cuales el Ministerio Público, Defensa, Fiscalía, deben seguir trabajando y se debe trabajar fuertemente por ese camino. En eso creo que el Código Procesal Penal habría que darle un premio. Y a los legisladores que se animaron a disponer y a establecer ese instituto, porque está muy discutido en materia penal si se puede mediar o no, si la acción es pública, cómo las partes pueden mediar. Bueno, implica un cambio de paradigma muy importante. Ahora bien, también tiene sus desventajas. Muchas veces por una oposición de la Fiscalía, en algunos casos muy especiales, como de violencia doméstica,
las fiscalías se oponen cuando yo considero que quizás no debieran oponerse, sino poner un freno en el proceso, pedirle al juez que suspenda plazos y que se trabaje en conjunto, incluso con la Defensoría, porque la Defensoría General tiene un conjunto de profesionales dedicados a asistir a los imputados que fueron citados a mediación, y trabajando codo a codo con esos imputados se puede elaborar una verdadera solución del conflicto. Ese es uno de los aspectos, y el otro de los aspectos, creo que durante la investigación penal preparatoria, si bien rige el principio acusatorio, que tiene como plataforma el principio de contradicción y la igualdad de armas, creo que durante esa etapa procesal tan especial que es la investigación penal preparatoria, la igualdad de armas no es tal. A mi criterio, creo que el fiscal como director del proceso tiene demasiadas facultades. Creo que, es muy discutido lo que digo, es verdad, pero creo que al código le falta una clave, que está en otros códigos. Por ejemplo, en otros códigos que también son acusatorios, son sistemas acusatorios, como el de la provincia de Buenos Aires, que es la posibilidad de oponerse al requerimiento de juicio y permitir que un juez valore y analice el mérito de la acusación antes de realizar el juicio. No solo para evitar un dispendio jurisdiccional, que sería lo menor, sino para evitar someter a un juicio, con todo lo que eso implica, a una persona. Hoy las salidas que en este sentido ofrece el Código Procesal son limitadas y excepcionales. La nulidad y las excepciones, que por definición son excepcionales. Y es decir, hay muchos casos que quedan afuera, y si bien esto trae muchas discusiones, porque esto implica decir que el juez se puede meter en el ejercicio de la acción y eso vulnera el principio acusatorio consagrado tanto en la Constitución Nacional como expresamente en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que, como dice Mayer, el principio acusatorio es una garantía para el imputado, no para el Ministerio Público Fiscal. Y que en ese sentido, tanto Mayer como yo, y no le quiero faltar el respeto a Mayer, ¿no? Pero considero que no hay ningún argumento constitucional, si consideramos que el principio acusatorio es una garantía del imputado, para negarle a un juez la posibilidad de valorar el mérito de la acusación antes de que se pase a la etapa de juicio. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias.